Estamos en este quinto domingo de Cuaresma. Antiguamente a este domingo y a esta semana se le llamaba la semana de la Pasión, el domingo de Pasión. Y fíjense ustedes que hoy la palabra nos regala unos textos muy bellos. A mí estos textos me parecen muy bonitos. Personalmente, el Evangelio, cada vez que lo leo, es como si a mí me contaran una historia de la cual yo estuviera viendo ahí en mi cabeza la película. Yo no sé si a ustedes les pasa, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les pasa que escuchando esta narración del Evangelio según San Juan, de la resurrección de Lázaro, ustedes se montan toda la película completita, ¿sí? No sé, a mí personalmente me pasa, porque este texto es muy rico en detalles, muy rico en diálogos, muy rico en todo lo que pasa ahí en ese texto. Pero hay algo en particular que aparece también en la primera lectura, y es el énfasis en la resurrección. ¿Cuál es el énfasis de la palabra hoy? Resurrección. Esa es la gran palabra de hoy. Pero también hay un énfasis que vale la pena que tengamos en cuenta y que puede pasar desapercibido si no leemos bien lo que dice la primera lectura y lo que dice también la segunda lectura. Recuerden que la primera lectura ha sido tomada del profeta Ezequiel y la segunda lectura ha sido tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si leemos esas dos lecturas, vamos a entender no solamente el sentido de alguna manera histórico de lo que se nos quiere decir con el Evangelio de San Juan, porque seguramente ese fue un milagro que sucedió, y son varios los milagros que hablan de las resurrecciones que hacía Jesús, es decir, son milagros que marcaron a la primera comunidad. Pero aparte de ese hecho real, de ese hecho concreto, también hay un sentido profundo para nosotros los que estamos aquí. Hermanos, el Señor nos está diciendo, cuidado con estar muerto y no haberse dado cuenta. Hágame un favor, mire a la persona que tiene al lado. A ver si tiene cara de muerto, mírelo. Sí, mírelo con confianza. Hoy vamos a descubrir qué zombies hay entre nosotros. Ustedes no se imaginan la cantidad de muertos vivientes que existe en este mundo. Ahora que en los medios de comunicación, en la televisión, en el cine, están tan de moda los muertos vivientes, los zombies, que están haciendo hasta películas nuevas de los zombies antiguos. Mire, eso lo estamos viendo hoy, pero no como en las películas. Los zombies de hoy, los muertos vivientes de hoy, son aquellos que aún biológicamente están vivos, por dentro están muertos. Porque no tienen nada. Porque están total y absolutamente vacíos. A esa muerte es la que el Señor nos dice, cuidado. De esa muerte es la que también el Señor nos quiere liberar. De esa muerte es también la que el Señor quiere sacarnos. Por eso, en la primera lectura del profeta Ezequiel aparece esta profecía que es una promesa del Señor. La promesa en la que Dios dice, yo los voy a sacar del sepulcro. ¿De dónde nos va a sacar el Señor? Del sepulcro. Les cuento un secreto. ¿Saben cómo se llama ese sepulcro? Pregúntele al de al lado. Oiga, ¿cómo se llamará ese sepulcro? Pregúntele. ¿Cómo se llamará ese sepulcro? Y es un sepulcro que muchos tenemos y no sabemos que los tenemos. Que tenemos ese sepulcro. Pregúntele al de al lado. ¿Cómo se llamará ese sepulcro? Les doy una pista. No es el pecado. Porque eso se supone. El pecado es la muerte ya. Pero no es el pecado. No. Mire, ¿saben cómo se llama ese sepulcro? Se llama... Y ese sepulcro, el sepulcro que nos tiene hoy a todos sepultados, se llama ignorancia. Hermanos, la ignorancia
también es un tipo de muerte. Porque quien no conoce, porque quien no está lleno de la verdadera sabiduría, hermano, está condenado a estar muerto por dentro, porque no tiene nada que lo sustente. Y esta ignorancia es tan grave, este sepulcro de la ignorancia es tan grave que cubre toda nuestra realidad, todo nuestro ser, todo lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que tenemos, lo que decimos, absolutamente toda nuestra realidad está sepultada en el sepulcro de la ignorancia. Hermanos, estamos en un mundo en donde hay ignorancia social. Pregunto, ¿cuántos de ustedes se saben los nombres de 20 vecinos de la cuadra donde ustedes viven? 20, y que los conozcan. No creo, muy poco. ¿Cuántos de ustedes saben cuántas personas hay en su cuadra que tienen problemas, que tienen enfermedad? O en su barrio, o en el sector. ¿Cuántas personas hay que se sienten solas, que se sienten tristes? ¿Cuántos ancianos? Eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Eso es ignorancia social. ¿Cuántos de ustedes conocen? Y voy a hablar de otra ignorancia, la ignorancia política. ¿Cuántos de ustedes conocen toda la Constitución del Perú, completa, desde el primer artículo hasta el último? Y la han leído varias veces. Y ahí está la base de la ley del país. Después están diciendo, ay, pero ¿por qué hacen esto? Y no saben por qué. ¿Cuántos de ustedes conocen sus derechos civiles? ¿Cuántos de ustedes conocen sus obligaciones sociales? Eso es ignorancia. Ignorancia social, ignorancia política. Y no hablemos de la ignorancia académica, porque es impresionante. A mí me aterra. Comentario personal, no se vayan a ofender. Por Dios santísimo, en el nombre de Cristo Jesús. Después de decirle al Padre, nos está insultando. No, por favor. Miren, yo no entiendo cómo un muchacho que se gastó, ¿cuántos años dura la primaria y la secundaria aquí? 11 años sentado en un colegio, que terminado el colegio tengan que pagarle una academia adicional para que entre a la universidad. ¿Cómo así? Entonces, esos 11 años, ¿qué fueron? ¿Qué fueron? Yo no sé si eso es ignorancia académica o es otro tipo de ignorancia. A mí eso me parece una barbaridad, un despropósito. Por ahí están comenzando. Como que metí el dedo en la llaga, me dio la impresión. No, y comience a mirar quiénes son los dueños de esos institutos, ¿no? Bueno, revise, solo le digo eso. ¿Qué otra ignorancia? Ignorancia emocional, ignorancia psicológica. No sabemos cómo tratarnos, no sabemos cómo dirigirnos los unos a los otros, no sabemos cómo los hombres debemos tratar a las mujeres, no saben las mujeres tampoco cómo tratar a los hombres. Eso es ignorancia también. Por eso es que hay tanto picaflor por ahí, por eso es que hay tanto colibrí por ahí que va de flor en flor, porque como nunca le enseñaron cómo se trata una mujer y cómo se comporta un hombre, por eso termina haciendo lo que le da la gana. Eso es ignorancia. Y así puedo seguir. Así puedo seguir. Hermano, la ignorancia nos tiene matados. La ignorancia es nuestra muerte contemporánea. Porque, hermanos, entre menos sepamos, más vamos a ser esclavos. Y el diablo quiere que todos nosotros seamos esclavos. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser esclavos? Entonces, ¿cuántos de los que están aquí quieren ser libres? Bueno, pues a eso se refiere hoy el Señor. Hoy la promesa de resurrección que también el Señor nos está haciendo es la promesa de romper en nuestra vida esa cadena, romper en nuestra vida ese sepulcro en el que estamos metidos. Pero hay un problema, hermanos, y es que ese sepulcro tiene 3 clavos. Ese cajón en el que a veces nos metemos tiene 3 clavitos.
Porque es que la ignorancia es atrevida, hermanos. La ignorancia es atrevida. Ahí está la clave para esos tres nombres. ¿Cuáles son los tres nombres de esos tres clavos? A ver. La ira, la soberbia y el orgullo. Ira, soberbia y orgullo son los tres clavos de la ignorancia. Los tres clavos que tapan ese cajón en donde estamos casi muchos de nosotros muertos. ¿Por qué, hermanos? Porque yo les decía, la ignorancia es atrevida. ¿Usted sabe por qué la ignorancia es atrevida? Hermanos, la ignorancia es atrevida porque aún sabiendo que estamos mal, no queremos mejorar. Nos quedamos en lo mismo. Y eso es por los tres clavos de la ignorancia. Por ejemplo, a veces ustedes se han dado cuenta que los padres eudistas tenemos un gran sentido de evangelización y catequesis, ¿sí? Y les decimos, miren hermanos, esto va por acá, ojo con esto, cuidado, ojo con la idolatría, ojo con tal cosa. ¿Qué es lo que pasa al día siguiente? Una carta a Monseñor Javier del Río Alba, los padres nos están aquí tratando mal. Hermano, el orgullo nos tiene matados. ¿Por qué? Porque es que como es lo que yo sé, porque como toda la vida ha sido así, hermano, estás sepultado. Hermano, estás muerto. Estás muerto. Cuando yo no dejo que el Señor comience a transformar mi vida, estoy muerto. Dígale al hermano que está al lado, cuidado con estar muerto. Hoy el Señor quiere combatir esa ignorancia. Hoy el Señor quiere sacar de nosotros esos clavos. Quiere sacar de nuestra vida esos clavos para sacarnos del sepulcro, levantarnos y soltar de nuestras manos y de nuestros pies esas vendas que nos tienen amarrados. Porque aparte de eso, el problema de ese sepulcro llamado ignorancia es que no solamente nos mete ahí, sino que además nos amarra. Nos amarra los pies para que no vayamos hacia la dirección que tenemos que ir. Nos amarra las manos para que el gran pecado sea el pecado de la omisión. ¿Ustedes saben que el gran pecado de hoy es el pecado de la omisión? Y ese pecado muchas veces no lo vemos. El pecado de omisión, el pecado de dejar de hacer lo que tengo que hacer. Y el de hacer las cosas aunque no quiera hacerlas. Ojo, el pecado de omisión es terrible. ¿Sí? Si yo tengo que corregir a mi hijo, pero entonces me mete en la cabeza, ay no, pobrecito el guagua, él no puede, venga, yo lo hago. No, eso es pecado de omisión. Está haciendo usted que su hijo también se convierta en un muerto. Eso es pecado de omisión. Eso es pecado de omisión. Y eso es lo que pasa con la ignorancia, porque nos amarra las manos y no nos deja hacer. Y la cabeza, para que no veamos lo que está a nuestro alrededor, para que no nos demos cuenta de la verdad. Bien dice el mismo Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. A eso se refiere hoy el Señor también cuando habla de la resurrección. La resurrección no solamente es el de devolver la vida física, eso es resucitación. No, la resurrección es una realidad mucho más profunda, mucho más grande, y es la de hacer que toda nuestra vida esté iluminada. Y yo no puedo estar iluminado si soy un ignorante. Un cristiano mediocre no es cristiano. Dígale al de al lado, cuidado con ser mediocre. No, pues dígaselo como en serio, cuidado con ser mediocre. Por eso es que aquí es donde vale la pena en esta última semana o estos últimos días de la cuaresma, esta semana y hasta el jueves santo en la mañana, más o menos, dura la cuaresma. Hasta el jueves santo en la mañana dura la cuaresma. En estos últimos días, démonos cuenta de qué situaciones en mi vida están haciendo que yo sea un zombie. Que yo sea un muerto viviente, que yo esté enterrado por la ignorancia.